Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a un nuevo programa del Golpe para Vanguardia Colombia. El día de hoy tenemos el placer y el gran honor de tener como invitado al señor Jordi Garriga Clavé. Él es ensayista, traductor, analista político, también es técnico industrial de profesión. Como ensayista ha publicado varios libros sobre temas históricos, políticos, filosóficos. También ha sido militante y líder político en juntas españolas y el movimiento social republicano. Así que bienvenido Jordi, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Vale, Jordi, el interés de Vanguardia en este momento es conocer cómo se está viviendo todo este tema de la transición geopolítica que se está viviendo en el mundo y que tiene como epicentro nuevamente pues, al contexto europeo o euroasiático. Entonces, nos gustaría saber cuál es el rol o cuál es el lugar que está teniendo actualmente la Unión Europea, perdón, en todo este conflicto y en toda esta transición geopolítica de la unipolaridad a la multipolaridad. ¿Qué rol está teniendo, qué lugar está teniendo la Unión Europea en este momento? Ah, no sé qué imagen se recibe por allí, pero aquí es la de un, vamos a decirlo claramente, un perro faldero. Es decir, Europa, la Unión Europea, mejor dicho, porque Europa es otra cosa, ¿verdad? La Unión Europea está a las órdenes de Washington, absolutamente. Es decir, si Washington dice que hay que enviar tanques, pues se envían tanques. Si dice que hay que enviar dinero, se envía dinero. Si dice, sí, es decir, todas las directrices de Washington aquí se cumplen. Sí que es verdad que parece que se cumplen un poco a regañadientes. Es decir, los políticos europeos están al servicio de quienes están al servicio, pero no son tan estúpidos. Saben que están jugando un juego peligroso y cumplen órdenes, pero también las cumplen un poco, digamos, de manera tramposa. Es decir, realmente todo el material de guerra que se está enviando a Ucrania, que Ucrania va a pagar, porque nada es gratis, ¿verdad? Es material de desecho, es pura chatarra. Son tanques que incluso ya ni se fabrica la munición de esos tanques. Son ametralladoras que siempre han dado problemas. Es decir, se está enviando un material, se está enviando una ayuda que es más una decoración que otra cosa. Los políticos europeos saben que no van a derrotar a Rusia así. Querer derrotar a una potencia nuclear de ese tamaño no se puede, simplemente no se puede. Entonces, ¿qué intereses hay en alargar ese conflicto? Eso Washington, por supuesto, yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, ciñéndonos a la pregunta, ¿el papel de la Unión Europea? Somos una colonia americana, estadounidense mejor dicho, y actuamos en consecuencia. Nuestros políticos en España, desde la derecha hasta la izquierda, todos dicen sí señor, y los únicos que están en contra pues están en los extremos. Podríamos decir, por usar una terminología del sistema, ¿no? Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, están absolutamente en contra y todo el resto, o sea, el centro y la periferia, y en el centro todos están a favor, obviamente, ¿no? Porque a fin de cuentas, como todo esto son negocios. Muy bien, Jordi. Es muy interesante que plantees que una cosa es la Unión Europea y otra es Europa. Claramente lo reconocemos. Entonces, ¿cómo estaría o cómo crees tú que está viviendo Europa, la población europea, este contexto de guerra? Es decir, a diferencia de la Unión Europea como sistema político. Mm. Claro, por un lado, claro, la mayoría de la población, la inmensa, se traga, perdón, se traga el discurso oficial.
No nos hagamos ilusiones. También es cierto que dentro de este sector que se traga el discurso oficial, es el mismo sector de población pasiva que es que tampoco va a hacer mucha cosa realmente. Es decir, no están implicados. Dicen, sí, qué malos que son los rusos, pobres ucranianos, hay que ayudarles, ¿verdad? Pero ahí se acaba todo. Es decir, la población europea no es que esté muy activada a favor de la guerra. La población europea no quiere guerra, por supuesto, sería de estúpidos quererla. Eh, pero tal como se vive en Europa, se vive de una manera lejana. Como en Europa desde el año 1945 se han vivido todas las guerras y conflictos en el planeta, de un modo bastante lejano. Y no nos ha afectado demasiado. Claro, el hecho de que no nos afecte a un nivel, digamos, trágico, que hubiese destrucción, muerte, pero sí, claro, a un nivel de que ya empiezan los combustibles a ser muy caros, que se ha disparado los precios de todo de una manera absolutamente abusiva, que mucha gente también está viendo que esto es un abuso directo y descarado, aprovechando la situación. Es decir, la población en sí, vale, dicen, de acuerdo, sí, hay una guerra, pero no la están viviendo como una guerra propia o como si es algo que tengan que estar muy implicados, sino lo ven como otro de esos conflictos lejanos, que a ver si se arregla pronto, ¿vale? Y podemos estar tranquilos y pobre gente y solidaridad y todo esto. Yo es lo que estoy viendo en mi alrededor, vaya. Es decir, no veo una situación ahora mismo de una gran activación. Hay mucha propaganda, por supuesto, intentan dar un discurso de miedo, pero realmente la gente en su vida cotidiana, como en todas partes, ya tiene bastante con sus problemas cotidianos como para preocuparse por una guerra que está lejos, de la que nos dicen que nos llegarán consecuencias, pero claro, es que tampoco puedes hacer nada, ¿no? Entonces, y como todas las opciones políticas mayoritarias están, como he dicho antes, alineadas en un sentido, realmente entre la población europea hay una gran pasividad que asiente, ¿no? Es decir, bueno, vale, pero no hay un activismo pro-ucraniano muy fuerte. Lo hubo al principio, como todas las novedades, ¿verdad? Esto es nuevo. Tenemos un juguete nuevo, vamos a jugar. Y ha pasado un mes, 2 meses, dijeron, bueno, vale, ya está. Ahora tenemos otras noticias. Lamentablemente es así. Particularmente en España, ya nos has contado un poco cómo se está viviendo, obviamente en Europa, en España también, pero particularmente en España eh, están habiendo impactos de todo este tema energético y de las sanciones hacia el sector energético ruso. ¿Está habiendo algún impacto en España? A ver, lo que es la energía en sí, pues todo es más caro, todo es mucho más caro, no a niveles que no se puedan pagar todavía, pero sí que, claro, es decir, todo ha sumado. Dicen que hay crisis energética, dicen que como las sanciones al petróleo ruso, que ayer a los rusos se les iba a ofrecer un precio tope por cada barril suyo, que por supuesto los rusos no van a aceptar. Es como si yo entro en una tienda y quiero poner los precios de esa tienda, ¿verdad? Es absurdo. Entonces, que el petróleo ruso no venga a Europa realmente no debería ser un gran problema. Hace poco vi una relación del petróleo que España importa y el petróleo ruso está en octava posición. Primero hay el petróleo de Nigeria, el petróleo de México, el petróleo de Libia, incluso el petróleo de Kazajistán está antes que el petróleo de Rusia.
que todos sabemos que los rusos, si no se lo venden a uno, se lo van a vender a otro y ese otro nos lo va a revender más caro a nosotros, lo cual se traducirá, por supuesto, en combustible más caro. Es decir, es todo tan, no sé si decir, tan evidente o es todo un teatro tan grande el que se está viviendo en el mundo, un enfrentamiento que es un enfrentamiento, pero en el cual están entremezclados tantos intereses, tantas trampas, tantos negocios oscuros, que realmente cuando yo ahora mismo estoy hablando con vosotros, yo dispongo realmente de muy poca información. Por supuesto, no me van a mí a comunicar nada de lo que realmente están haciendo. Pero yo lo que veo es que cualquier persona que investigue un poco, analice un poco, se dará cuenta de que no hay motivo para que el diésel suba de la manera como nos dicen que va a subir, porque no importemos petróleo ruso, porque no es tan importante para nuestra sociedad. Entonces, eh, realmente no sé qué pensar, no sé a dónde nos quieren llevar, nos lo van a decir, por supuesto. A ver, sí que nos quieren llevar a un mundo global, sí que es imprescindible para la consecución de su mundo global someter y trocear a Rusia, eso es impepinable. Sé que para ellos es importante someter también a China, pasa que todo esto es un proceso que puede durar años, incluso siglos, si nos ponemos. Entonces, esta potencia en decadencia son los Estados Unidos de América, bien porque estén en decadencia y quieren asegurar lo que ya han conseguido mediante una política más agresiva, más descarada, porque a fin de cuentas cuando hubo el Maidán en 2014 yo estaba muy sorprendido de ver a senadores americanos en Kiev animando a las masas. Esto es una cosa que yo nunca había visto. Entonces no sé a qué obedece todo esto que está pasando ahora. Muy bien. Ahora que mencionas lo que está sucediendo o puede suceder con Rusia y con China, me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva de la Rusia de Putin. ¿Qué fenómeno se está dando actualmente, o por lo menos desde hace 20 años? ¿Qué transformación se está dando en Rusia? ¿Crees que verdaderamente se está dando un giro hacia una revolución conservadora? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es tu evaluación? Claro, paradójicamente, si nos remitimos a la época de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, el bloque soviético, el bloque occidental. Pero paradójicamente, el bloque soviético tuvo que adoptar unas políticas sociales y culturales muy diferentes de las que se llevaron a cabo en Occidente. A fin de cuentas, en Occidente el estilo de comunismo que conocimos era el que se permitía aquí, que poco tenía que ver con el comunismo que se practicaba en la Unión Soviética, que era de un tipo, vamos a llamarle, más conservador, más patriótico, más decente, más... No tenía nada que ver con el que estaba aquí. Para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Entonces, cuando el bloque soviético se hundió, cuando la Unión Soviética pasó a ser Rusia otra vez, claro, todos estos países, en primer lugar, se abalanzó sobre ellos el capitalismo más salvaje. Nadie recuerda, pero los años 90 fueron unos años muy negros para Rusia, porque todo lo que se pudo, como todo era público, todas las empresas eran públicas, claro, todo se privatizó, pero de una manera salvaje, indecente. Se acuerdan de toda esa época, cuando su dinero no valía nada, cuando mucha gente perdió su trabajo, venían de una sociedad de pleno empleo y se encontraron sin nada. Que no digo que, por supuesto, el bloque soviético, el comunismo fue una cosa maravillosa, pero
muchas cosas orgánicas, comunitarias, públicas, unos servicios garantizados, un trabajo garantizado, una jubilación garantizada que tenían, todo eso se evaporó en nombre de la libertad, del libre mercado, etcétera. Eso lo tienen muy presente. Hay mucha gente de la época soviética que detesta esa época, pero hay muchísima que todavía que tiene nostalgia. No en balde el Partido Comunista de la Federación Rusa es el segundo partido en el país, que por algo será, porque si no ya hubiese desaparecido. Otra cosa ha sido en países como Polonia o Hungría, donde todo el resto del comunismo ha quedado desaparecido por la mala memoria que dejaron. Todo este preámbulo viene a colación de que, claro, cuando Putin llega al poder, como mano derecha de Yeltsin, que Yeltsin fue una catástrofe para Rusia, claro, este hombre, ¿qué hace? Va a recuperar o va a intentar seguir lo que hubiese sido la línea lógica de la Unión Soviética, una vez ya expulsado ese experimento socialista, comunista que hubo, y hacer algo un poco más, no voy a decir racional, pero sí más lógico, con la manera de ser de Rusia, con su cultura, con su tradición, con su religión. A fin de cuentas, nunca dejaron de ser ortodoxos. Pero cuando quieren asociar la Rusia de Putin, que es porque es así, porque está Putin, aquí Occidente comete un grave error. Es decir, un sola no genera un país, no genera una situación. Todo eso tiene raíces muy profundas en el pasado. Rusia es un país ortodoxo al cual, paradójicamente, vuelvo a decir, el comunismo le ha preservado muchas de las cosas que en Europa ya no existen, ¿no? El sentimiento de familia, el sentimiento de colectividad, el sentimiento de que vamos todos juntos hacia un mismo objetivo. Todo esto en Europa Occidental, bueno, en prácticamente toda Europa ha desaparecido. Es decir, aquí cada uno va a lo suyo, etc. Putin, digamos, ha sabido recoger lo que es la Rusia ancestral, la Rusia tradicional, lo que es un país tradicional, y este modelo es el que se está oponiendo ahora a Occidente, con todos sus pros y sus contras, por supuesto. No hay un modelo ideal, pero por lo menos este modelo tiene raíces milenarias. En cambio, el otro sabemos que es un experimento moderno. Por lo tanto, la Rusia de Putin, por su tamaño, por su potencia nuclear, por su independencia energética, por su soberanía, y si a esto le sumamos China, el mercado chino que necesita toda esa energía, esta genera pues una potencia con dos cabezas que no se va a poder vencer en esta guerra y es dudoso que se pueda vencer en el próximo siglo, a mi entender. También es verdad que el bloque soviético parecía muy sólido y en un momento dado, ¡pam!, desapareció. Que tal vez también era porque ya estaba corrompido desde hacía muchos años, porque al igual que Putin no ha construido la Rusia que hay ahora, Gorbachev, el último presidente soviético, tampoco destruyó él solo la Unión Soviética. También fue la culminación de un proceso interno que se estaba viviendo, ¿no? Había una élite que deseaba acceder a las delicias del capitalismo y del libre mercado y él fue el encargado. En el caso de Rusia, claro, en Rusia ya hay una élite que disfruta de estas cosas, pero se ha atado en corto a una serie de oligarcas que querían vender al país. Entonces, ¿qué perspectivas hay en Europa, Eurasia? Muy interesantes. Vivimos tiempos muy interesantes, por lo cual mi tesis es que si un día de estos Putin recibe un atentado o lo que sea, o se muere, o desaparece, o lo echan, realmente el camino que ha iniciado ahora Rusia ya no va a cambiar, más que nada porque a Rusia le va la vida en ello.
Si ahora Rusia retrocede, Rusia desaparece como tal. Y eso sí que será catástrofe, no solo para Rusia, sino también para todos nosotros. Excelente, Jordi. Hay un concepto central dentro del discurso de las potencias emergentes, o más bien de las potencias emergentes, de las potencias que se están posicionando. Me refiero a la Federación Rusa y a China, dice el concepto de la multipolaridad. Este concepto no tiene una misma acepción, digamos, para cada proyecto. No es lo mismo la multipolaridad para los rusos como para los chinos o para los iraníes. Dentro del contexto chino hay una acepción muy particular de la multipolaridad y es una visión, digamos, alternativa, si se podría decir así, de la globalización. Es decir, no se critica totalmente la globalización, sino que se quiere transformar la globalización, digamos, para crear un sistema global un poco más equitativo. ¿Cuál es la evaluación que das tú de esta perspectiva de la globalización, digamos, que lanzan los chinos? Claro, la globalización es un hecho irreversible. Es decir, es tan lógico como que la tecnología, las vías de comunicación, tanto de transportes, eh, todo esto ha hecho que el mundo se pueda mirar a sí mismo. Que en tiempo cero yo pueda comprar cualquier cosa en cualquier rincón del mundo y en 24 horas lo tengo en mi casa, por ejemplo, ¿no? O que yo ahora mismo pueda hablar contigo. Esto hace unos cuantos años era impensable. Por lo tanto, la globalización está aquí y ha venido para quedarse. Y como muy bien dices, claro, la cuestión no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo planteamos esta globalización? La unipolaridad o la multipolaridad. ¿Qué es más justo? Yo pienso que es más justo la multipolaridad, porque la humanidad no es una, hay muchas humanidades. La humanidad en singular es un hecho biológico, no es un hecho cultural ni histórico. El hecho cultural e histórico es diverso, es plural, tiene muchos aspectos. Si se quiere reducir la humanidad a una sola cosa, por supuesto, es lo mismo que asesinarla. Por lo tanto, aquí lo tenemos muy claro. Los chinos, en su caso concreto, tienen muy claro lo que es la multipolaridad, básicamente porque ellos vienen de otra tradición histórica y cultural en la cual ellos no pretenden ser el modelo perfecto, ideal, que todos los demás pueblos del planeta tendrían que copiar, imitar, convertirse eh, para ser una sola cosa, para ser lo mejor. Es decir, Occidente se ve a sí mismo como el mejor modelo posible a alcanzar y lo mejor para todos los pueblos es que este modelo ellos también lo alcancen para estar tan bien como nosotros, ¿no? Que otra cosa sería averiguar qué creen ellos que es estar mejor. Porque si el modelo social que que Occidente propone es que cada cual haga del egoísmo individual y particular el mejor modo de crear una sociedad justa, la cual cosa es bien un chiste, ¿no? Se sustituye la creencia en Dios por la creencia en una mano invisible que todo lo regula. Pero bueno, aquí ya me desvío mucho. Los chinos saben que su modelo, en primer lugar, no es exportable, no vamos a hacernos todos chinos. En segundo lugar, su tradición es otra, entonces ellos tienen muy claro el hecho colectivo y el individualismo lo tienen muy despreciado. China, por supuesto, se aprovecha de la globalización para vender sus productos, para hacer negocios. Por supuesto, si a fin de cuentas la política es otra manera de hacer la guerra o la guerra es otra manera de hacer política. Por tanto, los chinos, por supuesto, van a aprovechar todas las oportunidades que tengan para
extender su influencia, extender su poder, por supuesto. No hay ningún poder que sea benigno en sí, ni tampoco malo. Todo es cuestión de poder. El que puede, el que puede alcanzar el poder lo intentará igualmente. Eso da igual. Sin embargo, los chinos saben que ese modelo de que ellos fueran una sola potencia sería un modelo insostenible para ellos. Entonces, la mejor solución para ellos es influir para que, en primer lugar, nadie les diga lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, usar todas las herramientas que la globalización y el mundo moderno les proporciona para ello y básicamente sería este. Rusia hace otro tanto, porque por lo que he dicho antes, su tradición histórica y cultural también les ha permitido pensar así, de que los rusos no tienen ningún interés en apoderarse de Europa ni en apoderarse de otros territorios, quieren tener vías de acceso a los mares, igual que los chinos, para poder colocar sus productos, tener su influencia, sus negocios, y los americanos no quieren, no pueden permitir todo esto, los estadounidenses, tengo que olvidarme de decir americanos, tengo que decir estadounidenses, los estadounidenses no pueden permitirlo al ser esos portavoces, por decirlo de alguna manera, de la gran misión global de ayudar a que el mundo sea un lugar maravilloso, perfecto y único. El enfrentamiento está aquí. Por supuesto, el modelo unipolar yo creo que ya está alcanzando sus límites. Bueno, de hecho ya quedó roto. Hace un año ya quedó roto con la invasión con la invasión, sí, bueno, con el conflicto en Ucrania y la inmediata y rápida reacción occidental que consistió en intentar aislar a Rusia por todos los medios, que no lo han conseguido. Han aislado a Rusia del mundo occidental. Del mundo no occidental, no. Ahí no pasa nada, no hay problema. Básicamente es esto lo que opino. Vale, Jordi, para finalizar, nos gustaría saber cuál es tu perspectiva, cuál es tu apuesta para, digamos, crear una Europa por fin soberana. ¿Cuál sería, digamos, tu apuesta, tu sistema, tu propuesta de una Europa soberana? ¿En qué se basaría? La propuesta, vale, imaginémonos que se consigue que Europa tenga una voluntad soberana, ¿vale? Imaginémonos que se ha logrado. Es evidente que Europa no es un país, no es una nación, a pesar de que yo hace tiempo publiqué un libro titulado La Nación Europea, pero era más bien una manera agresiva de enfocar el tema para que quedase claro, porque una cosa es la nación, otra cosa es la administración. Pero bueno, para dar ese empaque, ¿no? Europa, por supuesto, es un mosaico de culturas que históricamente han sido muy fuertes, que tienen tendencias muy marcadas. Sí, también es verdad que en los últimos años, en el último siglo, con la globalización, también es verdad que ahora cada vez más no hay tanta diferencia como antes entre un español, un francés, un italiano, un alemán. Hay diferencias, sí, pero ya no son tan fuertes como antes. Entonces, una Europa soberana, en primer lugar, por supuesto, se tiene que federar, no como una confederación, como una federación. Es decir, lo que ha hecho el Reino Unido con el Brexit es propio de una confederación. Ahora estoy unido, ahora me voy, ahora me vengo, sino que ya tuvieran que ser las partes, los países de Europa fuesen las partes de un todo constituido y convencido de que es necesario estar juntos. No nos engañemos, en el mundo global, porque la globalización es efectivamente un hecho irreversible, las pequeñas entidades no tienen futuro como entes soberanos. Si existen, será con el permiso de otros. Hoy día son soberanos, pues eso, los Estados Unidos de América, Rusia, China y
Por ejemplo, en América yo veo que si Brasil y Argentina, me arriesgo mucho diciendo esto, pueden alcanzar acuerdos y asumir un liderazgo en América del Sur, pues esto sería, bajo mi punto de vista, por supuesto, sería muy positivo para América del Sur. Es decir, y entonces, y en este caso, Europa, siguiendo esta misma lógica, necesita unirse ya, no ya incluso por gusto, sino por pura supervivencia, porque ahora mismo es un campo de batalla, Europa. Y Europa solo tiene dos salidas, o es campo de batalla o es un imperio, una nación, una república federal, como le quieras llamar. Es la única salida que le queda a Europa para vivirse y tener un mando único. Si no, nos convertiremos en lo que ahora es Ucrania, pero una versión más extendida, un campo de batalla, porque hay muchos actores que están dispuestos a involucrarse, a meterse en Europa para intentar acabar con nosotros. No porque nos odien, sino porque si en un territorio una población renuncia a defenderse, renuncia a unirse, no tiene voluntad, no tiene soberanía, pues es tan simple como que vendrán otros a ocupar ese lugar. La naturaleza no conoce el vacío. Del mismo modo, Europa necesita unirse para ello. Un proyecto que respetase, por supuesto, su cultura, su historia, en fin, nada que pueda sorprender mi opinión, ¿no? Es decir, eh, el sistema económico actual también está llegando ya a su fin, habría que buscar otro sistema económico más alternativo, no voy a decir socialista, pero sí más comunitario, que tenga más en cuenta las prioridades del pueblo en general, en sí, porque a fin de cuentas, así como la naturaleza hay que preservarla, y estamos de acuerdo, el ecologismo y tal, pero un ecologismo de los pueblos, pues también mucha falta, no solo en Europa, en todo el mundo. Y esta sería mi aportación. Y España ha de estar dentro de esa Europa, por supuesto. Considero que los amigos de Hispanoamérica o Iberoamérica no necesitan a ese pequeño paisito europeo que se llama España, que poco o nada tiene ya que ver con aquella España de hace 300 o 400 años, realmente nada, casi nada que ver. Nosotros seguiríamos nuestra vía y pienso que cada bloque continental, como le quieras llamar, necesita unirse y seguir su vía para no estar sometido a potencias como los Estados Unidos y tampoco a otro tipo de potencias que querrían aprovecharse de su debilidad. Por tanto, ya hace tiempo que la multipolaridad, si no está instalada, se está instalando y es más necesaria que nunca, no solo para Europa, sino también para América. Bien, Jordi, a ti muchas gracias por haber compartido con nosotros estas valiosas reflexiones. Te agradecemos Gracias a vosotros. mucho la constante participación con Vanguardia. Esperamos seguir teniendo estas participaciones, estas colaboraciones y de hecho en un futuro pues seguir colaborando y construir proyectos de manera conjunta. Muchas gracias y ha sido todo un honor pues tenerte en el golpe. El honor ha sido mío. Un placer y muchas gracias, de verdad.